La tercera ponente es Demelsa Martínez Cordellat. Ella es enfermera de la unidad de medicina intensiva del Hospital de la Ribera. Queremos agradecerle especialmente a Demelsa su participación en esta mesa porque, como veréis, no es la ponente que hay en vuestros programas porque por un problema personal no ha podido participar la ponente que había y la verdad es que en un tiempo récord ha tenido que preparar su ponencia. Ella tiene dos áreas de especial atención, es el paciente neurocrítico y la depuración extrarrenal, y además ha participado como voluntaria con la Fundación NED en misiones en África. Con la Fundación NED, no sé si la conocéis, es neurocirugía, educación y desarrollo, y ha hecho bastantes misiones de voluntariado. Bueno, muchas gracias, Demelsa. Bueno, buenas tardes. Gracias, Gisela, por la presentación y el currículum. Bueno, básicamente lo que voy a describir es lo que sería el papel fundamental, de lo que irá la presentación, el papel fundamental de la enfermería de neurocríticos y describir los cuidados de enfermería. Como definición, el paciente neurocrítico sería aquel que presenta alguna patología neurológica aguda y produce un compromiso vital y funcional. Debido a la complejidad de estos pacientes, precisan de una respuesta de actuación inmediata, continua y especializada, la cual irá encaminada a la estabilización, mantenimiento, mejoría y reducción de daños y complicaciones. De ahí que es de suma importancia realizar una monitorización, una vigilancia continua y un control exhaustivo de sus funciones vitales, aplicando terapias y cuidados especializados y avanzados. Las principales patologías de las que consideramos que son críticas e intensivables, estas serían una de ellas, el TC, el traumatismo craneoencefálico grave, accidente cerebrovascular isquémico, el hemorrágico en sus formas intraparenquimatosa, subdural o epidural, la patología tumoral, la hemorragia subaracnoidea, aneurismas y las malformaciones AV, los estatus epilépticos, patología raquimedular, enfermedades degenerativas, infecciosas, etc. Como ya sabéis, las lesiones del sistema nervioso pueden ser causadas por un daño primario o secundario. En el primario sabemos que el daño es irreversible, estructural y funcional sufrido en el momento de la lesión. Escasamente modificable por la intervención terapéutica y puede ser de origen traumático, isquémico, inflamatorio, etc. Y en el secundario, que es donde es de suma importancia que la enfermería también esté pendiente para evitar que esto se agrave, serían los resultados de factores de complicación tardíos, los cuales pueden aparecer en minutos, horas o días desde la lesión inicial. Estos son previsibles o modificables y estos pueden ser hematomas, una hiperpresión intracraneal, edema cerebral, hidrocefalia, etc. Como ya he dicho, lo que voy a describir sería el papel de la enfermería en neurointensivos, que es imprescindible conocer todos los cuidados que necesitan estos pacientes para evitar daños secundarios. Por eso, el papel de enfermería es decisivo en la atención de estos pacientes, donde el tratamiento y cuidados deben ser precoces y evaluados de forma continua y constante para supervisar que no se produzca un deterioro del paciente o detectar precozmente los signos de alarma. Requiere, por tanto, una formación específica en cuanto a conocimientos de las patologías, formas de presentación, cuidados complejos, manejo de las escalas de valoración y de la rehabilitación integral. Por tanto, es de vital importancia consensuar nuestras actuaciones para detectar un posible deterioro de estos pacientes y poder así garantizar una correcta calidad asistencial. Los signos y síntomas de emergencia que nos deben de alertar para avisar al médico y tomar medidas serían las convulsiones o dificultad respiratoria, si aparecen ronquidos en una somnolencia, estupor, letargo, una cefalea intensa y repentina, si empieza con disfagia, cambios o pérdida de visión repentinos en uno o en ambos ojos, cambios en el habla, diálogo confuso e inconexo, incapacidad para reconocer o identificar cosas familiares, debilidad o incapacidad de mover una parte del cuerpo, entumecimiento, pérdida de sensibilidad, etc.
Por tanto, ¿cómo empezaríamos la serie de cuidados de enfermería en el paciente neurocrítico? Primero lo que haríamos sería recibir el paciente ubicándolo en un box visible en la medida de lo posible. Realizaríamos, por tanto, el protocolo de ingreso. Este sería también común para todos los pacientes, monitorización y registro de las constantes vitales, la frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación y tensión. Realizaríamos un electro, canalizaríamos invasivos indicados por el médico, también según la patología que vaya a tener. Extraeríamos una analítica completa, cumplimentaríamos la gráfica en UCI, haríamos una valoración neurológica inicial mediante el uso de escalas y revisaríamos y administraríamos el tratamiento pautado. También es importante asegurar la permeable la vía aérea, manteniendo para ello una adecuada oxigenación y evitar la broncoaspiración. Para ello es importante mantener al paciente en posición semi-incorporada entre 30 y 45 grados, siempre que no haya disminución del nivel de consciencia, para evitar broncoaspiraciones. Si hay una disminución de consciencia o es muy difícil, tiene un mal manejo de secreciones, aspiraremos estas a través de una cánula de Guedel. El objetivo es mantener una presión de oxígeno en sangre mayor de 80 milímetros de mercurio, una PCO2 entre 30 y 40 y la saturación de oxígeno mayor del 95%. En caso de desaturación, el paciente le administraremos oxigenoterapia. Como ya sabéis, empezaríamos desde las gafas nasales, pasando al ventimás, al alto flujo y finalmente, si requiere ventilación mecánica, bien invasiva o no invasiva. En la estabilidad y control hemodinámico controlaríamos la frecuencia cardíaca, sobre todo estos pacientes hay muchos que tienden a las bradicardias, ojo con eso. La tensión arterial, el objetivo es individualizado según patología, no va a ser lo mismo si estamos ante un ictus isquémico que hemorrágico. Pero bueno, la finalidad es mantener una tensión arterial media que esté entre 80 y 100, mantener en caso de disponer de monitorización más avanzada, medir la presión intracraneal, que podemos obtener la presión de perfusión cerebral, esta tiene que estar en torno entre 60 y 80 milímetros de mercurio. En caso de hipotensiones, primero recurriríamos a sueros, siendo el de elección el fisiológico. Como sabéis, no es aconsejable administrar soluciones glucosadas porque la glucosa aumentaría el edema cerebral, solamente en casos de hipoglucemias severas. Y en cuanto al uso de drogas vasoactivas, la de elección es la noradrenalina. Mantener la normoglucemia, los valores que estén entre 80 y 140 miligramos por decilitro. La hiperglucemia empeora la lesión cerebral y aumenta la morbimortalidad. Se corregirá con insulina rápida subcutánea y, si precisa, en bomba de perfusión continua, según pauta médica o el protocolo de la unidad. La hipoglucemia puede predisponer a presentar nuevas lesiones de isquemia cerebral. Ojo también importante en la hipoglucemias por debajo de 60 que pueden simular un ictus, por lo que debíamos descartar siempre. Los controles básicamente los realizaríamos cada 4 horas y de forma horaria en caso de llevar perfusión intravenosa. La normotermia. Importante también mantener al paciente con una temperatura corporal entre 36 y 37. 37,5 ya sería demasiado. Como ya sabéis, la temperatura cerebral siempre va a estar entre 1 y 2 grados por encima del axilar. Tenemos que tener en cuenta esto. Y que la fiebre se considera un predictor de mal pronóstico. La hipertermia aumenta el metabolismo, el volumen de sangre intracerebral y, por consiguiente, la presión intracraneal y la mortalidad en los pacientes críticos en general. Para tratarlo, administraremos antipiréticos pautados, siendo de elección el paracetamol y metamizol, medidas físicas como destapar al paciente, enfriar el entorno, compresas frías, hielo. En axilas e ingles, importante no ponerlo en la zona de la cara porque al tratarse de hielo químico, también ojo que por si se rompe la bolsa. Realizaremos la higiene del paciente con agua fría, etc. Y también he puesto como inciso que en algunos pacientes que han pasado por quirófano sería incluso permisible una hipotermia leve. Control neurológico estricto, súper estricto básicamente. Valoraremos el nivel de consciencia mediante, como ya sabéis, la escala de coma de Glasgow. No la voy a explicar
tan detallada. Como ya sabéis, es entre 3 y 15 puntos. Y las escalas nos permiten cuantificar de forma bastante fiable la gravedad de la patología, su progresión y el desenlace, aplicándose de forma sistemática al ingreso y en intervalos establecidos. Como mínimo se tiene que realizar cada hora. Bueno, ya la conocéis, que se valora la respuesta ocular, la motora y la verbal. Valoración de las pupilas. Valoramos el tamaño, la simetría y la fotorreactividad. Tenemos que tener en cuenta que en el paciente intubado y sedorrelajado va a ser la única exploración neurológica posible. Por tamaño, hablaríamos de pupilas mióticas si están por debajo de 2 milímetros, las medias entre 2 y 5, midriáticas mayor de 5. Valoramos también la simetría. Si son anisocóricas, es que son desiguales, isocóricas iguales y discóricas si tienen una forma irregular. Y también la fotorreactividad, si son reactivas lentas, si son reactivas que se contraen o a reactivas que no reaccionan. Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta es que los opiáceos dan lugar a pupilas puntiformes y midriasis, por ejemplo, tras administrar atropina o algún colirio ciclopléjico, un episodio anóxico, una hipotensión grave, hipotermia, coma barbitúrico, traumatismo o cirugía ocular. En la función motora también valoramos cada miembro de forma independiente comparando ambos lados. Valoramos el movimiento motor involuntario, valorando músculos, presencia de fasciculaciones, mioclonías, tics, el tono muscular, midiendo el grado de resistencia para buscar signos de hipohipertonía, espasticidad, y la fuerza muscular como movimientos de resistencia si el paciente lo permite. Importante también el control de la diuresis. Realizamos controles horarios valorando tanto la oliguria como la poliuria y realizamos un balance hídrico cada 24 horas. Es muy importante en estos pacientes que no estén poliúricos y para ello cursaríamos una analítica específica de osmolaridad en sangre y orina y para valorar si se administra desmopresina. La eliminación fecal, también administraríamos laxantes a partir del 4.º día si no ha habido ninguna deposición. Control del dolor y sedación. Sabemos que el control del dolor es muy importante en los pacientes con la elevación de la presión intracraneal, ya que esta aumentaría significativamente el dolor. En los pacientes intubados sería muy difícil también preguntarles las escalas, por la escala del dolor. Entonces tenemos una serie de equivalentes somáticos y fisiológicos que podemos también observar en estos pacientes. Indicadores conductuales, como en la escala de Campbell, mediante la expresión facial, movimientos o posturas antiálgicas, tono muscular aumentado, e indicadores fisiológicos, tendríamos la taquicardia, hipertensión, taquipnea, desadaptación de ventilación mecánica, sudoración, midriasis, etc. La sedación en estos pacientes principalmente está dirigida a reducir su ansiedad, así como conseguir una buena adaptación a la ventilación mecánica. La falta de sedación generaría un estado de ansiedad que produciría un aumento del gasto de oxígeno por parte cerebral y, por tanto, un aumento de la presión intracraneal. Por el contrario, una sedación excesiva puede causar depresión respiratoria e hipotensión. De ahí la importancia, como he dicho, también del uso de escalas, la RASS, la Campbell. Importante también la posición del paciente. Lo mantendremos en una correcta alineación corporal, cabeza en posición neutra y alineado el eje cabeza-cuello-tronco para evitar el aumento de la presión intracraneal. El cabecero de la cama tiene que estar a 30 grados, ya que esto disminuye la presión intracraneal, además de la incidencia de reflujo gastroesofágico, reduciendo la neumonía nosocomial. Para ello, emplearemos el uso de unos soportes como toallas, almohadas, para mantenerlo alineado al lado de la cabeza y así favorecer el drenaje venoso del cuello hacia el cerebro. La posición ideal sería la que está ahí arriba, la semi-Fowler, pero en los pacientes con un trauma medular o sospecha de fractura vertebral, los colocaremos en posición de Antitrendelenburg unos 20 grados.
Es importante también en los cuidados de enfermería evitar comprimir las venas yugulares, de ahí la importancia de no apretar demasiado el collarín ni las ataduras del tubo endotraqueal. Evitar estimulaciones innecesarias. Ante cualquier traslado del paciente que vaya a alguna prueba diagnóstica o vaya a quirófano, esta se realizará siempre priorizando el estado óptimo del paciente en la medida de lo posible, asegurando una correcta monitorización, buena adaptación al respirador en caso de ventilación mecánica. Vigilaremos en todo momento su situación hemodinámica, valoración neurológica, control pupilar y presión craneal antes y después del traslado. Evitar la maniobra de valsalva, tos y aspiraciones innecesarias. En caso de que se den todas estas a la vez, debemos dejar un tiempo prudente de unos 15 minutos entre cada procedimiento a realizar para evitar el efecto acumulativo. En control de náuseas y vómitos, administraríamos antieméticos si precisa. La nutrición precoz. El correcto funcionamiento intestinal permite prevenir el aumento de la presión intraabdominal, evitando así el aumento de la presión intracraneal. Es importante iniciarla en las primeras 24 o 48 horas de evolución. La nutrición de elección sería la nutrición enteral mediante la sonda nasogástrica, pero en caso de fractura de base de cráneo la colocaríamos orogástrica. Si esta no es posible o no es tolerada, debido a la lesión neurológica o a la sedonalgesia, procederemos a la administración de la nutrición parenteral. Importante también la profilaxis de la trombosis venosa profunda, mediante el uso de dispositivos de compresión neumática intermitente, junto con la heparina de bajo peso molecular si no está contraindicada por sangrado. Es muy importante también la seguridad del paciente, evitar infecciones nosocomiales, extremando medidas de asepsia, dejar siempre subidas las barandillas de la cama, evitar úlceras por presión y deformidades articulares, mediante el empleo de colchones antiescaras, férulas antiequino, almohadas. Aseguraremos bien los dispositivos, catéteres, sondas, drenajes, para que no se los puedan retirar mediante suturas o vendajes protectores. El aseo del paciente. Lo movilizaremos de forma correcta, evitando efectos adversos, ya que el 48% de los mismos se producen durante los aseos en UCI. Los cuales serían hipertensión, desaturación, desadaptación, hipotensión. No bajaremos el cabecero de la cama a 0 grados hasta que no lo indique la persona responsable. Se debe de cerrar el drenaje ventricular justo en el momento de bajar a realizar la prueba, no antes. Debemos tener cuidado con la desconexión de dispositivos, catéteres vasculares, tubos, sonda, la retirada accidental o contaminación de los mismos. En caso de craniectomía descompresiva, se debe movilizar primero hacia el lado donde está el cráneo, sujetando constantemente la cabeza para evitar que apoye el lado afecto. Importante también los cuidados oculares. Aplicaremos colirios, pomadas y los mantendremos ocluidos. En el control de las crisis comiciales, sabemos que las convulsiones aumentan el flujo sanguíneo cerebral y el consumo de oxígeno, elevando la presión intracraneal. Es muy importante el porcentaje de enfermos que tienen estatus no convulsivo, por lo que hay que tener en cuenta los movimientos repetitivos muy sutiles. No se administra a todos la profilaxis anticomicial. Por tanto, en caso de precisar, algunos de los anticonvulsivantes serían fenitoína, levetiracetam, ácido valproico. En caso de tratarse de un posquirúrgico, de que haya pasado por quirófano, valoraremos la herida quirúrgica, vigilando que los apósitos estén limpios y secos, así como que la capelina no esté muy apretada. Cualquier signo de sangrado o infección, anotaremos y registraremos cualquier incidencia, también la fecha de la cura, retirada de agrafes. Y en caso de tener drenajes, como el tipo de pera o de acordeón, valoraremos el débito, características, si se necesita o no vacío. La rehabilitación precoz, aparte de centrar nuestros esfuerzos en salvar la vida del paciente, debemos también procurar una recuperación neurológica adecuada para que puedan retornar a su vida con la menor cantidad de secuelas posibles. Por tanto, nuestro objetivo será evitar las complicaciones que aparecen en la evolución natural de las lesiones neurológicas. Corregiremos malas posturas utilizando férulas posicionales para la alineación de los miembros, mediante rollos de toallas, y favorecer la movilización pasiva. Para ello trabajaremos conjuntamente con fisioterapia.
Y por último, el delirio. El paciente neurocrítico puede manifestar alteraciones de la conducta, cognitivas, de percepción y atención. Esto puede preceder o suceder a la aparición de estupor o coma, que puede aparecer en horas o días y habitualmente es reversible. Suelen presentar una alteración de la memoria, desorientación, agitación, habla confusa e irrelevante, alucinaciones. Por tanto, evitaremos en la medida de lo posible el empleo de contenciones físicas en pacientes agitados, ya que esto puede aumentar incluso más la agitación, producir lesiones y aumentar la presión intracraneal. Por lo que primero intentaremos calmarlos explicando su situación, dónde están y por qué. En caso de no poder evitarse la autorretirada de invasivos, lesiones, emplearíamos el uso de estas contenciones, pero estas siempre serán una medida transitoria y cuya necesidad se irá reevaluando con frecuencia a la espera de la acción del tratamiento farmacológico. Y muy brevemente, muchas gracias. Muchas gracias a todos por nuestras ponencias. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Bueno, pues yo sí que quería preguntar una cosa. Quería saber la opinión de los dos. Cuando has comentado lo del dilema del grado de expertise, has dicho tú, de experiencia, entre que en la bibliografía ponía 35 y has comentado del 80, la verdad es que eso yo creo que es un problema, ¿no? Por unidades de referencia, no unidades de referencia, trasladar enfermos. La cifra de los 35 son dos conceptos distintos. Uno es alto volumen, que es el que dice que tienes que tener un centro con, bueno, el que se moja, 35 procedimientos año. Ya os digo, los CESURES españoles marcan 80 procedimientos año. Eso lo que pasa es que es un tema de curvas de aprendizaje, como es lógico. Cuanto más volumen maneja, mejor se maneja ese tipo de pacientes. Entonces, lo que pasa es que no está claramente fijado qué es lo que consideramos o no un centro con alto volumen. Y luego la expertise, cuando me refiero a ella, ya no es el centro, son las manos del neuroradiólogo o del neurocirujano. Eso también tiene una curva de aprendizaje y también está marcada por el volumen. De hecho, es una conversación que teníamos antes de empezar, y es que tradicionalmente las unidades de neuroradiología, antes del boom del ictus isquémico, éramos unidades muy pequeñitas. Pues a lo mejor la que más tendría 3 neuroradiólogos en un servicio, no había más. No cubríamos prácticamente más que el hemorrágico y los estenes de carótida. Eso era prácticamente el día a día de nuestra actividad. Entonces, un centro como, por ejemplo, Alicante, que está manejando en aneurismas rotos, que es lo que estamos aquí, en hemorragias subaracnoideas, 100 al año, para números gordos. 100 hemorragias al año entre 3 neuroradiólogos, pues sale a un volumen que él solo es un high volume center, cada uno por individual. Problema, llega el boom del código ictus y vemos que nuestro primer ítem en la parte de trabajo pasa a ser la trombectomía mecánica. Actualmente en Alicante la mitad de los tratamientos que hacemos son trombectomías en el contexto del ictus isquémico. Necesitamos aumentar plantillas, necesitamos reclutar neuroradiólogos de debajo de las piedras y eso o bien haces lo que llamamos ictólogos, neuroradiólogos que solamente están para la trombectomía, o empiezas a diluir entre más gente el mismo volumen de hemorragias subaracnoideas, porque eso es una constante. Yo desde que estoy en Alicante hemos tenido un pequeño incremento del número de hemorragias, fundamentalmente conforme hemos ido asumiendo centros de la provincia de Alicante que no estaban dentro de nuestra red. Probablemente este año, con la absorción de Denia, pues veamos que de 100 pasaremos a 115 o 120 hemorragias al año, porque el patrón de la hemorragia subaracnoidea es bastante constante
y va en relación a la población que tienes, a la que tienes referencia. Si la provincia de Alicante tiene 2 millones de personas censadas, más todos los que nos visitan, pues haces el ratio y te salen las 100 hemorragias. En el código ictus isquémico no tenemos todavía ese ratio. Entonces, conforme más neuroradiólogos tenemos, menos aneurismas por neuroradiólogo, menos expertise. Y al final, lo que hasta hace poco era una de las grandes ventajas de la neuroradiología, y es que no todos los que formaban parte de los equipos neuroquirúrgicos, no lo tengo aquí enfrente, parece que lo estoy, pero para que me entendáis todos, no todos los neurocirujanos de un equipo de neurocirugía estaban habituados a hacer el vascular. Algunos le huían como el gato al agua, porque hacían muy pocos y no se sentían seguros. Pues eso en el lado de neuroradiología no pasaba, pero está empezando a pasar. Es la situación que hay, no solo en España, sino en el mundo entero ahora mismo. La ha descrito perfectamente. La entrada del ictus ha supuesto que el ictus es para ponerse de pie, porque es una de las mejores cosas que se han incorporado a la medicina en los últimos 20 o 30 años. Sí que ha sido un cambio absoluto en el pronóstico de los pacientes, que son una de las primeras causas de muerte en personas mayores, sobre todo. Entonces, claro, todo el mundo quiere tener el ictus cerca, ¿sí? Porque la gente quiere tenerlo bueno cerca, y lo venden desde un punto de vista de organización asistencial y político. No se puede negar eso. Para tener el ictus tienes que tener mucha gente, y entonces eso es el problema. Si tú quieres tratar las hemorragias subaracnoideas a las 24 horas, dentro de las primeras 24 horas, y ese día han hecho 3 ictus, pues están en inferior de condiciones con respecto al cirujano que está para eso. En cuanto a la gente, pues lo que hay que buscar es concentrar. Hay que concentrar de forma racional la patología para que haya centros dotados y siempre mejorando. O sea, concentrar no es para que uno pueda decir opero mucho y opero mejor. Concentrar es, vamos a buscar lo mejor para el paciente, que es lo que hay que buscar, lo mejor para el paciente. Entonces, si concentras mucho, al final no acaba siendo bueno para el paciente, porque los pacientes están esperando, sufren esperas, a veces no es práctico eso. Pero un mínimo hay que concentrar. Si dispersas tanto, al final al paciente no se le ofrece lo mejor, es muchísimo más caro, es muy complicado. Ahora, lo que decías, hay centros que se llaman CESUR, que muchas veces dicen, no, un CESUR es aquel que tiene posibilidad de hacer, y te hablan del aparato. Es que el aparato no es eso, la medicina son las personas, igual que las UBIs no son las camas y tal, son las personas que trabajan en las UBIs, es que es así de claro. Entonces hay que empezar por las personas y construir a partir de las personas. Complicado, pero vamos, yo lo veo que en el futuro va a ser una evolución natural. Vosotros, a nivel de neuroradiología, pues inevitablemente, aunque es duro, porque los españoles somos mucho de compartir, en otros sitios, en Alemania, eso es más fácil decir, tú haces solo ictus y nadie va a protestar. Aquí es más complicado, pero acabará, va a haber una minoría de neuroradiólogos súper expertos que harán aneurismas o que harán fístulas durales complejas o que embolizarán tumores o malformaciones arteriovenosas. Y habrá otra gente que se dedicará al ictus y serán buenísimos haciendo ictus, pero en las patologías más infrecuentes, como la subaracnoidea, pues habrá que concentrar, es que no hay forma. Entonces estamos hablando de un problema de transporte, ya sea de enfermos, sea de especialistas, con unidades eso dotadas. está todo inventado. En Australia, no sé si conocéis el caso de Australia, es impresionante porque si pensáis en las grandes ciudades de Australia, están todas separadas. O sea, tú no puedes ir de Belmore a Sydney, no puedes ir, no es tan fácil desplazarte. Tienen que ser transportes en avión y muy fácil, tal. Hay que copiar otros sitios, pero hay que primero organizar. El problema es que digamos que España ha estado creciendo, digamos, desde que empezaron las comunidades autónomas, ha crecido cada una un poco independientemente, ahora queda la fase de coordinación. Ha habido una gran expansión en las comunidades autónomas que probablemente era necesaria, pero eso ha creado un cierto caos organizativo. Pues ahora, dentro de las propias comunidades autónomas ya no es crecer, es organizarse. Y luego, entre comunidades autónomas, incluso también organizarse. Claro, es un problema importante. Y luego, sigue sin haber... Perdona. Sí, está llegando, tranquilo.
Tengo dos preguntas para José Ignacio. Una de ellas es, bueno, en la FE se usa bastante poco la técnica de remodeling del hinchado del balón, y es para saber sobre la antiagregación, si la usáis siempre o no. Entonces, yo solo la he visto usar personalmente 2 veces, una de ellas en un paciente programado sin hemorragia subaracnoidea en ese momento, simplemente aneurisma, y ese sí que antiagregó, y otra de ellas fue una arteria rota, que se puso el remodeling y se consiguió controlar ese sangrado. Y entonces, en los sangrados, cuando usáis el remodeling en la hemorragia subaracnoidea en el que se ha producido un sangrado, sin romper vosotros la arteria, ¿ahí antiagregáis al paciente durante 15 días o no antiagregáis? Entiendo que remodeling quieres decir el uso del balón, sí, ¿verdad? El balón, claro. Sí. Hay 2 escuelas en neuroradiología. Los que siempre usan el balón, siempre tienen el balón dentro del paciente o en el banco, y los que solo en determinadas ocasiones lo utilizan. El balón tiene una gran ventaja, y es que ya no son balones como los que teníamos al principio, son balones con un nivel de complianza muy bajo, y entonces tienen muy poquita fuerza. Y además tienen doble luz, entonces no dejan el vaso sin flujo. Tú tienes un lavado permanente de suero heparinizado por delante del balón, no es como el clip temporal, deja que haya flujo, entonces no hay éstasis. Entonces, ventajas de usar el balón es que te permite trabajar con más seguridad en el cuello del aneurisma, y que lo tienes por si te pasa lo que tú has dicho. Uno de los momentos más fáciles de romper un aneurisma es cuando estás dentro de un aneurisma roto, desplegando especialmente el primer coil, porque el coil no tenemos control sobre él. Una vez que sale del micro va cogiendo su configuración y por las mismas golpea en la zona de debilidad que estaba rota y te puede resangrar. Tú hinchas el balón, cortas el flujo y te permite continuar la embolización. Entonces, en el contexto del agudo, nadie antiagrega para usar un balón. En el contexto del paciente que viene programado, la tendencia habitual es traerte al paciente al menos monoantiagregado por si acaso, pero no porque uses o no balón, antiagregas o no antiagregas. Y luego hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, y es que no es gratis subir el balón. Entonces, la cateterización en determinadas circunstancias puede ser compleja y estoy pensando, por ejemplo, en la zona de la comunicante anterior. El catéter balón no es igual que el microcatéter con el que embolizamos. Por propio hecho de tener un balón, le da una peor navegabilidad. Entonces, a veces, por querer emperrarte en subir un balón, puedes tener complicaciones por el mismo uso del balón. Hay que estar habituado. Nosotros en Alicante somos partidarios del balón solo en determinadas circunstancias. Lo que sí que es verdad es que tenemos uno siempre cerca en un roto. Y la otra pregunta es, ¿cómo lo hacéis vosotros para decidir si un paciente que tiene un vasoespasmo se trata o no mediante radiología intervencionista para intentar tratar ese vasoespasmo, ¿no? Porque muchas veces las guías te dicen que si ese vasoespasmo produce una clínica debe de tratarse, pero muchas veces el paciente está bajo intubación, en bajo nivel de consciencia, incluso las ventanas no aclaran mucho, o tiene una neumonía y no lo puedes avanzar en la ventana neurológica. Entonces, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo lo decidís? Ese es el melón más grande que tenéis vosotros. Ya lo sé. La isquemia cerebral tardía es, hoy por hoy, una de las cosas más devastadoras en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Y uno de los problemas es que llegamos tarde. El grupo de pacientes que está despierto, por así decirlo, es más fácil de controlar o de predecir que está haciendo vasoespasmo. El grupo de los que están dormidos es más difícil, y ese es el papel que tenéis vosotros. Vosotros sois los que tenéis que aprender la monitorización lo más agresiva posible y lo más encima y exhaustiva para adelantaros a la isquemia cerebral tardía. Porque si presentas un caso como el que pongo abajo ilustrando la diapo, que está ya todo parcheado de infartos, ¿qué sentido tiene intentar hacer algo? Entonces, en realidad esto sí que es labor vuestra de la UCI, el avisar cuando tenéis la más mínima sospecha. Lo que hacemos en Alicante es
Monitorizáis con Doppler transcraneal. Bueno, si está consciente, pues se le monitoriza clínicamente. Y ante la sospecha, nosotros activamos el TAC como si fuera un código ictus. Y le hacemos TAC simple, porque a veces ha resangrado o tiene hidrocefalia, angiotac y TAC perfusión. Y con eso decidimos cuán más agresivos somos. Si el paciente está aceptablemente bien, o sea, no dormido, sino que podemos valorarlo, monitorizarlo, intentamos que la UCI sea más agresiva en las medidas médicas. Le damos 1 hora, 2 horas, si eso no mejora, a la sala. Y en la sala empezamos por quimio intraarterial, normalmente nimodipino, ahora les gusta también jugar con el milrinone y con el verapamilo. Pero luego estos pacientes sí que hay que tener claro que tienen que pasar a una monitorización muy exhaustiva. Un paciente que entra en la sala por vasoespasmo, lo normal es que vuelva al menos 1 o 2 veces más. Y eso implica que la UCI tiene que estar encima de él, porque a las 2, a las 3, a las 4 horas el paciente vuelve a deteriorarse porque se ha lavado el efecto del fármaco que estábamos utilizando. ¿Y los radiólogos de guardia os hacen un TAC de perfusión si lo pide la UCI a las 12 de la noche por una sospecha de vasoespasmo? Están ya acostumbrados. Se tomaron el bálsamo con el código ictus. Bueno, ya sé que llegamos bastante tarde. Gracias por las presentaciones, magníficas presentaciones de los 3 ponentes. Gracias a vosotros por aguantar hasta ahora y bueno, pedir disculpas por el inicio tardío y el retraso. Gracias.